que la palabra clave en neerlandés para la estructura y la frase que más repito en mis clases, sujeto, verbo al final, tiene que ver con el que. Cuando dices en español que en neerlandés es dot, muchas veces puede ser die o puede ser but, incluso puede ser var a veces, pero en español siempre es el que. Entonces, si después desde el español usas el que, en neerlandés tiene que sonar una alarma y decir, digo que. Entonces, ahí, sujeto, verbo al final. Entonces, si dices una frase indirecta, por ejemplo, yo quiero que, ik wil dat, yo espero que, ik hoop dat. Todo ese tipo de frases, sujeto, verbo al final. ¿Vale? Dus, ik denk dat deze regel niet zo moeilijk is. Creo que esta regla no tan complicado es. ¿Vale? También con los conectores. Muchos conectores también llevan el que. Por ejemplo, el omdat es uno de los primeros que aprendes. Entonces, omdat lleva incluso el dot. Omdat, na dot, después de que. For dot, antes de que. Muchos de estos conectores llevan el que. Pero también en español, muchos si lo conjugamos, si lo traducimos, perdona, si lo traducimos al español, muchas veces lleva que y no siempre en el neerlandés. Mientras que, por ejemplo, terwijl, entonces otra vez este que. Hay unas excepciones, pero mucho el que, sujeto, verbo al final. Ja, dus, omdat ik moe ben, ga ik naar huis. Ja? Dus, omdat ik, porque yo, cansado estoy, voy yo a casa, ¿vale? Omdat ik moe ben, con lo de que. Y también con las frases relativas, ¿vale? Por ejemplo, el chico que, la chica que, y ahí a veces la traducción no es con dot en neerlandés, pero puede ser die. Por ejemplo, es het meisje dat, porque refiere a una palabra het, pero sería de jongen die, porque refiere a una palabra de. A veces incluso puede ser el but, todo lo que, ¿vale? Entonces este sería alles wat, en español sería lo que, pero también vuelve el que. Entonces, clave, el que. Cuando dices el que en español, en neerlandés, sujeto, verbo al final, ¿vale? Solo ya con esto tienes al menos la mitad de las frases correcto con esta estructura de sujeto verbo al final. La otra clave que te quiero dar para esta estructura de sujeto verbo al final son los pronombres interrogativos que usamos en la frase, ¿vale? También con las frases indirectas. Yo sé dónde tú vives. Ik weet waar jij woont. O ik weet waar jij nu woont. ¿Vale? Sería sujeto, nu, verbo, woont. Ik weet waar jij nu woont. Y también con las frases relativas, por ejemplo, también viene los pronombres interrogativos. Dices, ik weet met wie jij belt. Yo sé con quién llamas. Ik weet waarop jij wacht, ¿vale? Entonces ahí puedes traducirlo al que. Yo sé a qué esperas, pero el waar también es un pronombre interrogativo en neerlandés. Entonces ahí tienes un poco las dos reglas. Lo de que en español y usando el waar en este caso para indicar el pronombre relativo. ¿Ya? Dus de bus waarop ik wacht, el autobús al que espero con el que o el waar como pronombre interrogativo. ¿Vale? Entonces, si quieres aprender la estructura sujeto, verbo al final y tienes en cuenta que siempre cuando usas en español que y siempre cuando usamos un pronombre interrogativo, pero en la frase, en esas dos situaciones usamos entonces el sujeto, verbo al final, solo te faltan unas cuantas reglas más.
por ejemplo, con el of o unos, ¿vale? Frases con of, como no sé si, ¿vale? Ese tipo de of, como los pronombres interrogativos. Ik weet niet of je dit nu begrijpt. No sé si tú eso ahora entiendes. Entonces, esto es la excepción, que falta aprender más. Y hay unos conectores que no se traducen con el que. Por ejemplo, als, ¿vale? También significa sí. Entonces, als también es un conector que no se traduce con que, pero sí también tiene la estructura sujeto, verbo al final. Pero son unas excepciones solo, ¿vale? Entonces, sujeto, verbo al final, que, importante, y el pronombre interrogativo en la frase. Tenlo en cuenta, así aprendes tú mejor a hablar neerlandés y yo tengo que repetir menos en las clases. Sujeto, verbo al final, ¿vale? Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!